Con mucho gusto, claro. El, yo afirmo estas cosas porque yo puedo recordar mis vidas anteriores, mis existencias anteriores. Y yo tuve cuerpo en el tiempo que él estaba dando su misión. Es más, colaboré con él mucho. Y puedo afirmarles que realmente lo que las religiones manejan de Jesús es completamente una farsa y nos ha legado el conocimiento de él, pero estoy hablando del conocimiento verdadero, no de una religión, no de una secta, ¿verdad? Sino el verdadero conocimiento original del Maestro Jesús. Y entonces lo mataron, destruyeron su obra y 400 años después, viendo que no podían borrar totalmente el recuerdo de este gran maestro, entonces retomaron el asunto y volvieron dentro del sistema de gobierno, crean la religión del cristianismo, pero honestamente les voy a decir, él nunca creó ninguna religión. El grupo de él se llamaban los nazarenos y, y eso lo saben los dioses, ¿verdad? No lo sabe la humanidad. Claro, existe el karma, existe un tribunal, es divino, eh, es como ver los juzgados acá en la tierra. La sociedad tiene juzgados donde se presentan pruebas, evidencias, luego viene un juez y dicta una sentencia y te condenan a la cárcel. De igual forma, Dios tiene dentro de su creación ese tribunal y la cárcel pues son los mundos inferiores, ¿no? Los que están de esta dimensión para abajo, que no se le llaman, algunos le llaman infierno, otros le llaman Abichi, otro el Hades, tiene distintos nombres, el suplicio amarillo de los chinos, es la misma cárcel que tiene Dios, pues, donde somos sometidos a torturas enormes, pagamos nuestros errores con dolor, con lágrimas, con desesperación. Es horrible esa región del Hades, esa región del infierno. ¿Y por qué digo que es horrible? Porque he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en ese lugar. Eh, eh, una de las características mías por estar en esta misión es que soy práctico. Nunca eh, me he conformado con lo que otra persona dice. O sea que desde el momento en que yo tuve uso de razón, empecé a ser más que todo un investigador y una persona que comprobaba eh, que no le comía cuento a nadie. Eso me ha llevado a estos niveles. Toda la vida he sido así. He sido práctico. Con respeto. Si deseas ayudar a otros, empieza ayudándote a ti mismo. Sé bondadoso, sé humilde, deja el ego y las críticas destructivas. Limpia tu espíritu y luego verás cómo todo se va dando, porque el chip de la vida es tu propio DNA. Está en ti, en tu línea de tiempo. Ahora, acompáñenos en esta travesía espiritual. Bienvenidos. La gente le Amigos, dice Teodosio Paz, pero a mí me encanta su segundo apellido, Enamorado. Por alguna razón tiene que tener ese apellido, por alguna razón se le dio ese apellido y él nos lo va a contar. Qué gusto en este final, con tanta consecuencia, Teo, con tanta tristeza, porque se ha ido, como siempre, cada año, el momento este en que lloramos o decimos, nos encontramos, nos reencontramos alguna vez, estos seres que les ha tocado partir de una u otra forma. Pero hoy es un agrado, es un gusto para mí invitar a alguien que ha viajado, que ha estado, que son más de 20 y pico de veces que le ha tocado estar en diferentes contactos con diferentes razas, que no fue ayer que comenzó. Desde los 6 años, un hombre que ya tiene 66 y lleva un mundo de 60 años, 6 décadas para aquellos que todavía no creen que esto era verdad.
Y ahora pues es tan difícil que le digan a la gente, ¿qué te fumaste? Estás mintiendo. Y yo con gran cariño, yo le digo a Teodosio Paz, gracias ante todo por todo ese sacrificio que has tenido que hacer. Gracias por ser tan valeroso y a pesar de todo lo que te ha tocado en tu caminar para enseñarnos ir a donde estás aquí por una razón y nosotros aprendiendo y despertando en conciencia. Teodosio Paz, enamorado. Paz y bien para todos. Gracias, Nicky, por esta oportunidad, así como el saludo que daba Jesús en su tiempo, ¿no? Que en ese tiempo tuve que estar también con él. Gracias a ti por la oportunidad de que otras personas se enteren de esta historia, de lo que ha sido mi vida, qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hacemos. Y es importante pues llevar el mensaje a una humanidad que ha sido esclavizada, una humanidad que tiene siglos y siglos de estar con grilletes, con cadenas, sirviendo a sistemas oscuros, eh, patinando, como decimos nosotros aquí en nuestro país, en el mismo charco, no teniendo la oportunidad de salir. Esta humanidad que ya llevamos la quinta generación y continuamos en oscuras, estamos en oscuridad porque no había llegado alguien que les planteara, que alguien que les suministrara, alguien que les proporcionara una alternativa, una fórmula eh, para tener la oportunidad de salvar el alma. Esto es importantísimo lo que estamos haciendo. Creo que aquellas almas que están preparadas entenderán cómo se está actuando, cómo se está trabajando, asimilarán ellos para sí mismos el conocimiento y eso es lo que queremos, despertar la conciencia de la humanidad, una humanidad que ha estado dormida por siglos. Es necesario a estas alturas del año 2025, del siglo XXI, que despertemos, que abramos los ojos, que rompamos las cadenas y que luchemos por buscar la libertad, la paz y la felicidad que tanto necesitamos los humanos. Gracias, Nicky, por esta oportunidad. Gracias a todos tus seguidores. Reciban de mí pues un fuerte abrazo, un paz y bien, que quiere decir que la paz sea con todos. Eso quiere decir este saludo proporcionado por el gran maestro, fundador de nuestra escuela y que hoy por hoy está al servicio de la humanidad. Que la paz sea con todos, dice Teo. Cómo me gusta esa frase para terminar, porque eso es lo que necesitamos tanto escuchar en este momento. Él significa tanto, él significa tanto aquí, afuera, y los que están escuchando, que no solamente son seres humanos, los que están escuchándolo, saben lo que él dice y por qué ha sido escogido, pero sin embargo le voy a preguntar yo a Teo, te tocó Honduras, te tocó Honduras, un lugar tan pequeño, un país que después se convierte más grandecito y más grandecito. ¿Y a dónde va todo esto con Honduras? Háblanos un poco de allí para ver esa niñez tan linda, porque ser pobre no quiere decir que uno es infeliz. Claro, pues me tocó, claro, está en uno de mis libros, Memorias de un Espíritu, que está en una página web del Facebook, ¿no? www.teodosiopaz.org. Ahí están mis libros, hay como 9 libros, y en uno de ellos dice Memorias de un Espíritu. Narro cómo retorno a este plano físico, miraba desde la quinta dimensión, donde estaba mi espíritu, a mi madre embarazada y que se quejaba de dolores de parto.
y el ángel Arosh estaba a la par mía y me dijo, hermano, llegó la hora de que debes de retornar a, al plano físico para cumplir misión y estoy listo para llevarte. Y entonces pregunté al ángel Arosh, ¿de regreso al plano físico? Sí, de regreso al plano físico. Y allí en una familia de escasos recursos, sí, allí vas a nacer en una familia campesina de escasos recursos, tu madre va a ser una mujer humilde, indígena, y tienes que estar allí, por lo menos vas a sufrir 10 años. Los primeros 10 años de vida van a ser de gran sufrimiento para ti en tu niñez, pero luego va a ir cambiando después de los 10 años, va a ir la vida mejorando para que puedas cumplir tu misión. Y fue así como el ángel Arosh me trajo y llegamos a la habitación, una camita de trella. Aquí la cama de trella es hilos hechos de mezcal con petate de tule. Ahí estaba mi madre quejándose de dolores de parto. Y luego yo acompañado del ángel me dijo, entre y vamos a estar pendientes, vamos a estar en contacto permanente. Entonces yo entré al vientre de mi madre, entro al vientre de mi madre y salgo y veo una señora anciana con un solo diente. Era la partera de la aldea que me tomó de los piecitos, me levantó y me dio así, me golpeó y yo inhalé y grité y me di cuenta que ya estaba en el plano físico. Solo escuché antes de nacer que le decía a mi madre, puja, Aurora, puja, puja, venga para afuera. Y entonces me tomó la anciana, era la partera del pueblo. Había nacido en una familia extremadamente pobre, con un padre muy recio, muy exigente, pero con una madre muy humilde que me tomó en sus brazos y estuvo conmigo 92 años. Murió el 2011 ella, pero bueno, con todo ese privilegio de haberme dado este cuerpo que ha servido para difundir el conocimiento. Y desde allí empecé yo a llevar una vida que me dormía. A los 15 días miraba todo. Fui un niño excepcional porque a los 6 meses ya hablaba, ya caminaba. Sí, hablaba como cualquier niño y empezaba a emitir juicios. A los 3 años yo empecé a decirle, no, eso no se hace así, eso se hace de esta forma. Emitía juicios, ¿no? Y entonces se quedaban sorprendidos. Pero solo yo sabía lo que me pasaba. El primer mes, el segundo mes, el tercer mes, me acuerdo bien cuando una hermana me andaba en sus brazos. Y todo lo que miraba, las escenas de la vida, eran mensajes de mi padre interno que servían para que yo fuera comprendiendo lo que tenía que hacer en esta vida. Y así me fui desarrollando 6 meses, el año, a los 3 años, bueno, siempre dormía y luego despertaba. No pasaba 30 días de tener la conciencia dormida. Cada 30 días yo despertaba mi conciencia, o sea, me volvía consciente de lo que estaba. Eso durante el día. Y durante las noches, todas las noches salía del cuerpecito de niño y iba a los mundos superiores a recibir enseñanza de mi Padre Celestial. En la mañana traía los recuerdos, no había quien contárselo porque yo vivía en una aldea, ¿no? Un caserío muy pobre. Y fue pues hasta los 6 años que ya se dio el acontecimiento. Yo no lo esperaba porque yo estaba acostumbrado a estar saliendo en desdoblamiento astral. Allá recibí enseñanza,
la vida diaria me servía como escuela, iba aprendiendo y como éramos demasiado pobres a los 6 años, tuvimos que, mi padre murió cuando yo tenía 16 meses y increíble. Parece que mi padre, como era de esos campesinos exigentes, él utilizaba una riata, no sé, algo así como faja para castigar a sus hijos, ¿no? Y en una noche yo estaba llorando y luego él me dio con la faja por debajo de la hamaca y increíblemente mi padre a la hora estaba muerto, había desencarnado, le dio un paro cardíaco Sí, y murió a caramba. los 16 meses de edad que tenía yo. Esa es una de las cosas raras y extrañas que después tuve que investigarla, ¿verdad? Ante el Tribunal del Karma y me dijeron, bueno, no tenía que haberle pegado y porque que le pegó, él perdió su cuerpo. Pero ¿cómo es posible? Les digo. ¿Cómo es posible? No, que no te tenía que haber tocado. Él pensó que era un hijo común y corriente. Se equivocó, pero tenía que haberlo perdonado. No, me dijo, la ley es ley y la ley se cumple. Bueno, ahí no pude hacer nada. Así crecía yo y todos los días habían eventos diferentes. No entendía por qué la gente no hacía las cosas buenas que mi padre en sueños me lo demostraba a mí en el plano astral y me hacía esa gran pregunta. Pero con el tiempo entendí de que este es un valle de lágrimas, que este es un plano inferior de la naturaleza y que por ende suceden todas esas cosas, ¿no? Fue hasta los 6 años que yo tuve el primer contacto con estos seres. Iba a la escuela y de pronto como a las 9 de la mañana era un, un sol radiante. Se miraban las casitas de bareque de los campesinos, pequeñas, había como unas tres, pero sí habían animales de patio, animales de corral. Y de pronto veo que hay una sombra que me cobija y volteo a ver y ya veo que es una plataforma metálica con dos escapes, dos tubos de escape y con un zumbido como las turbinas de un avión. Eso lo recuerdo, era un niño de 6 años, no entendí aquello. La nave no vino, la nave fue que apareció sobre mí a unos 6, 5 metros de altura. Y escuché una voz que me dijeron, coja estos documentos, que cuando usted sea mayor le van a servir. No tema, vamos a estar con usted siempre apoyándole. Nos vamos a estar encontrando cada 6 años. No va a pasar nada. Es parte del proyecto. Pero ahorita no lo entiende, con el tiempo va a ir asimilando. Así fue el primer encuentro con estos seres, 5 minutos tal vez. Y así como apareció, desapareció y ya quedé otra vez bajo el sol. Y yo miraba que solo los animalitos, ¿no? De corral que había me acompañaban. No salió nadie de las chozas y bueno, me dirigí a la escuela, no le conté a nadie. Cuando regresé a la casa le dije a mi madre, guárdeme estas dos hojitas que cuando yo sea mayor me van a servir. Claro, Repetí lo que había escuchado. claro. Y así pasaron muchos años, siguieron los eventos hasta el segundo encuentro a los 12 años. En este tiempo en que hablas del tribunal del karma, decía yo a Teo que en la experiencia que él refiere acerca de los ángeles, de este ángel que lo trae, también le pasó a esta doctora psiquiatra que ya partió y ella decía que eran dos ángeles que entraron y la hicieron pasar por el útero de su madre. Y yo te pregunto antes de irnos allí a los 12 años, ¿qué tan importante, porque la gente no entiende, es para el ser humano la madre como tal, para poder cargar y llevar un hijo que viene o de muchas vidas, un bebé, y que tú lo describes de esa misma forma? O sea, tiene que haber como una puridad, creo yo, Teo, si es la manera que nos lo puedes explicar. ¿Y por qué esto del tribunal del karma, que mucha gente todavía cree que el karma no existe? Haces mal, tienes que pagarlo, haces bien y recibes. Claro, existe el karma, existe un tribunal
es divino, eh, es como ver los juzgados acá en la tierra. La sociedad tiene juzgados donde se presentan pruebas, evidencias, luego viene un juez y dicta una sentencia y te condenan a la cárcel. De igual forma, Dios tiene dentro de su creación ese tribunal y la cárcel pues son los mundos inferiores, ¿no? Los que están de esta dimensión para abajo, que no se le llaman, algunos le llaman infierno, otros le llaman Abichi, otro el Hades. Tiene distintos nombres. El suplicio amarillo de los chinos es la misma cárcel que tiene Dios, pues, donde somos sometidos a torturas enormes, pagamos nuestros errores con dolor, con lágrimas, con desesperación. Es horrible esa región del Hades, esa región del infierno. ¿Y por qué digo que es horrible? Porque he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en ese lugar. Eh, eh, una de las características mías por estar en esta misión es que soy práctico. Nunca eh, me he conformado con lo que otra persona dice. O sea que desde el momento en que yo tuve uso de razón, empecé a ser más que todo un investigador y una persona que comprobaba eh, que no le comía cuento a nadie. Eso me ha llevado a estos niveles. Toda la vida he sido así. He sido práctico, objetivo. Y entonces, a pesar de que yo tenía encuentros cada 6 años con estos seres de luz, maestros mayores, yo investigaba, estudié muchas cosas, aparte de la medicina natural, la naturopatía, yo estudié eh, no solo distintas terapias, sino que también las escuelas pseudoesotéricas, las escuelas esotéricas. Yo investigué y por eso cuando ya tuve el tercer encuentro, porque yo empecé a hacer preguntas a estos seres hasta el tercer encuentro, cuando yo ya tenía 18 años. Mientras el primero, el segundo, se dieron esos encuentros, me limité a practicar lo que ellos me instruían y me enseñaban. O sea que yo he tenido dos tipos de enseñanza, la espiritual propia y la que ellos me proveyeron. Entonces, definitivamente hay un tribunal del karma donde tenés que ir a rendir cuentas. Tú puedes, como humano, hacer acá en este plano lo que tú quieras. Puedes matar, violar, robar, puedes destruir familias, puedes causar daño, lo que tú quieras. Pero recuerda, en un momento dado va a tener que rendir cuentas ante este tribunal. Es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque es la única forma en que nosotros podemos educarnos, podemos cambiar, podemos reconocer lo que es el mal y lo que es el bien. Es necesario que nos castiguen, es necesario pasar por esos procesos. De lo contrario, el mal llegaría al Padre, que sería algo espantoso, ¿no? Contaminar las esferas superiores, que son luminosas, que son puras y perfectas, con nuestro ego, porque nosotros lo que tenemos es el ego, y ese es el ego el que infringe la ley, es el ego el que hace cometer errores y violar la ley del karma, y por eso se nos aplica. En realidad sí existe y hay que rendir cuenta ante ese tribunal en un momento dado Sí. De nuestras vidas o en el momento que nos toca la muerte. Teo, entonces cuando la gente ni entiende esto del cielo y del infierno, y hoy por hoy la gente ni siquiera le importa si Dios existe, porque la corrupción y todo este mal entendimiento, como lo llamen ellos, han programado a la gente para no creer que ese creador que nos hizo no cumple con todo lo que está pasando. ¿Cómo le explicarías tú eso a la gente? Es bien sencillo, ¿no? Nosotros entendemos que la humanidad está sometida bajo un control extremo
está esclavizada y de hecho el sistema que se desarrolla te empiezan a educar desde muy pequeño, te llevan a una religión, a una secta, a un grupo que se hacen llamar cristiano o que son un grupo que tienen el conocimiento para llevarte a ese principio divino, por un lado. Por otro lado, te enseñan educación, te enseñan física, te enseñan muchas cosas en la escuela, en la preparatoria o la secundaria y en la superior. Al final, el sistema tiene bien establecido y organizado todo de una manera de que no te puedes escapar. Entonces, crecer bajo ese control y obviamente, pues, a estas alturas del siglo XXI, en el 2025, pues eso ya es común, es normal que la gente no crea en un ser superior, que no crea que existe infierno o que existe el cielo. Es normal. ¿Por qué? Porque han sido controlados, formados dentro de un sistema que precisamente inculca esos principios para que nadie despierte y nadie se rebele. Entonces vivís bajo un control completamente corrupto, degenerado, depravado, eh, perverso y malo, y entonces te conviertes en una persona maligna, en una persona perversa, en una persona mala, y obviamente vas a negar la existencia del Padre, ¿verdad? Por eso dice el maestro Yeshua Ben Pandirá, que es el que ustedes conocen aquí como Jesucristo. El maestro dice que pues la humanidad es la gran ramera y que nosotros, hijos del diablo, lo somos. Y entonces viene el rabino y le dice, ¿cómo que hijos del diablo somos? Nosotros sabemos que existe Dios y somos hijos de Dios. No, les dijo el maestro. Hijos del diablo son porque ustedes hacen las cosas que el diablo hace. Si ustedes hicieran las cosas que Dios hace, hijos de Dios fueran. Pero como hacen las cosas del diablo, hijos del diablo son. O sea, está bien claro el mensaje del maestro, ¿no? Lo que pasó es que volvieron después de unos 400 años o 300 años después de que él se fue de ese lugar que le llaman ahí el Medio Oriente, cogieron todas las enseñanzas de él, descartaron las buenas y dejaron solo para crear una religión que le llamaron el cristianismo, que hoy por hoy tiene miles de seguidores en el mundo. Yo pues hablo de las tres grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Primeramente fue el judaísmo, luego rapidito, poco tiempo despuésito, surge Ismael con su conocimiento y entonces crea el ismaelismo. Ese es el verdadero nombre del Islam, ismaelistas, porque los otros son los seguidores de Abraham, que son los del judaísmo, los abramistas. Tiempo después, siglos después, con la venida del maestro, que su verdadero nombre físico era Josué de Nazaret, su nombre interno como ser, y nos ha legado el conocimiento de él, pero estoy hablando del conocimiento verdadero, no de una religión, no de una secta, ¿verdad? Sino el verdadero conocimiento original del Maestro Jesús. Y entonces lo mataron, destruyeron su obra, y 400 años después, viendo que no podían borrar totalmente el recuerdo de este gran maestro, entonces retomaron el asunto y volvieron dentro del sistema de gobierno, crean la religión del cristianismo, pero honestamente les voy a decir, él nunca creó ninguna religión. El grupo de él se llamaban los nazarenos y, y eso lo saben los dioses, ¿verdad? No lo sabe la humanidad. A mí me ha tocado pues venir a develar estos misterios. Creo que otros grandes maestros lo han hecho, como el conde de Saint Germain, Moisés, que le dijeron Moisés,
antes de él, de Jesús. Y también lo vino a develar Kauhumi, Babaji, Krishnamurti, Elena Petrona Blavatsky, Quetzalcóatl, Pachacutec, el mismísimo Huiracocha y los grandes maestros de la medicina como Paracelso, Galeno, Hipócrates, los grandes maestros de las matemáticas, de la numerología y de la cábala hebrea, grandes maestros que ahora las universidades no existieran si esos grandes maestros no hubieran dejado el conocimiento de tipo superior. Aquí en este plano de tercera dimensión no hay nada. Esta es una infradimensión. El conocimiento es superior, está arriba. Por eso debemos de conectarnos con lo de arriba, que es lo que menos hacemos, Exacto, porque nadie nos indica cuál es el camino para exacto. podernos conectar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo es la comunicación? Luego de esa muerte, porque ahora vamos cuando él tenía 12 años, pero Teo, luego de esa muerte de Jesús, del cual se desmiente o que fue crucificado o que murió o que reencarnó, que si es, la gente no tiene idea. Cuéntales un poco de esa parte antes de que saltemos allá a tus 12 años. Con mucho gusto, claro. El, yo afirmo estas cosas porque yo puedo recordar mis vidas anteriores, mis existencias anteriores. Y yo tuve cuerpo en el tiempo que él estaba dando su misión. Es más, colaboré con él mucho. Y puedo afirmarles que realmente lo que las religiones manejan de Jesús es completamente una farsa. No fue así, no fue así. Él, pues, en su momento, crea, pues, una escuela, ¿verdad? Había una escuela y él salió después de sus 30 años públicamente a divulgar su conocimiento, porque de la edad de 12 años fue llevado a un lugar oculto en Egipto, no en Jerusalén, sino que en Egipto, donde fue educado, formado en estos conocimientos por eso que ahora le llaman los tres reyes magos, ¿no? Los tres reyes magos fueron tres grandes maestros que fueron a, lo llevaron a estos lugares secretos, ¿verdad? Para que él pudiese prepararse. Y precisamente fue a los 12 años. Luego él aparece a los 30 años. Entonces yo le voy a preguntar a todos los fundadores de las religiones del mundo en este momento. ¿Dónde estuvo Jesús 18 años perdidos? Estoy plenamente seguro que nadie me va a responder, porque no saben dónde estuvo. Nosotros sí sabemos dónde estuvo. Estuvo en Egipto preparándose, ¿verdad? Ya existían las pirámides de Egipto, pero ahí habían unas escuelas especiales, ¿verdad? En Egipto. Y él, pues, con mucha sabiduría y conocimiento, era un hombre despierto desde el momento que tomó cuerpo físico, venía despierto. Claro que tenía algunos egos que tuvo que desintegrarlos, tuvo que eliminar de su psiquis los agregados psicológicos, pero lo más impresionante es que realizó un trabajo de alta magia, lo que nosotros conocemos como alquimia. Trabajó en la alquimia, trabajó en eso de negarse a sí mismo, porque ahí está la doctrina del Redentor del mundo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que son los tres principios fundamentales de la liberación, los tres principios espirituales que siempre han existido a través de la historia, no solo humana, sino que en otros planetas. Uno tiene que morir místicamente, tiene que crear el auténtico hombre a través de la alquimia y entregar el conocimiento por amor a la humanidad. No hay otra fórmula para salvar el alma. Solo el amor salva. Y el amor es el producto de practicar los dos primeros principios. La mística, que es la muerte del ego, y la alquimia, que es un trabajo meramente de energía sexual, ¿no? Entonces,
La unión de esos dos trabajos da como resultado el amor. Y entonces él ya tenía desarrollado a sus 30 años esa facultad del amor. Y entonces empieza a difundir su conocimiento. Obviamente, en la creación solo hay dos líneas. O sea que la creación está en base a la dualidad. Negativo o positivo. Blanco o negro. Alto o bajo. La dualidad nadie la puede negar. Es una ley natural de la creación. Entonces, así como está la logia blanca, existe la logia negra. Así como existen los ángeles, existen los demonios. Es algo que nunca va a desaparecer porque uno no puede vivir sin el otro. No puede existir la luz si no existen las tinieblas. Y las tinieblas no van a existir si no existe la luz. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él, como un ser que pertenece a la luz y empieza a despertarle la conciencia a la gente, a hacer que la gente despierte y se salgan del sistema que los tiene atrapados siglos y siglos atrás, entonces se vuelve un enemigo público número uno y les caen encima y entonces lo acusan y luego lo crucifican y, entre comillas, muere, pero no murió. No murió porque en realidad lo que Jesús hizo fue grabar en el plano físico todo el drama cósmico de un iniciado de primera, segunda y tercera montaña esotérica. Entonces lo que vino fue a plasmar en este mundo ese camino como es y lo vuelve realidad, lo plasma. Y entonces cuando está en la cruz, termina el suplicio, termina la misión y a él le toca irse a otro lado. Obviamente cuando abre una de las estudiantes la puerta donde lo tenía, mira que están las sábanas, no hay cuerpo. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿y qué se hizo? Si aquí lo dejamos encerrado con una roca. Entonces vino José de Arimatea y les dijo, no señores, él va a venir dentro de 3 días, va a regresar. Y es así como les vuelve a aparecer ya con los heridas, ¿verdad? Con la herida acá y todo, y su cuerpo normal, y les dijo, bueno, aquí estoy, ¿ves? No he muerto. Eso vino a demostrarlo con hechos. Sin embargo, las religiones ocultan, no explican Exacto. esa parte bíblica porque desconocen totalmente qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Todo inicial entra en un proceso espiritual, muere y al tercer día tiene que resucitar. Ahí voy. Tercer día. ¿Por qué, Teo, el tercer día para resucitar? Y no voy ni siquiera a entrar a preguntar quién eras en ese tiempo, porque quizás es un secreto de Estado que él tiene allí. Ya sé que me había dicho, pero me encanta esta parte. Yo adoro al maestro y lo que tú estás contando vale tanto, tanto, tanto para mí. Pero ¿por qué hay que esperar, Teopas, 3 días para ese proceso? ¿Solamente le tocaba a él como maestro, como hijo de Dios? ¿O por el lugar de donde viene, por la dimensión, por la frecuencia? Porque hay mucha gente que no tiene idea de esto. Bueno, lo que sucede en estos procesos de los grandes maestros, porque ya lo dije, estos procesos los ha pasado Pachacutec, Hipócrates, ¿verdad? El famoso Hermes, el 3 veces grande, que es el mismo Viracocha, Galeno, Pitágoras, Hipócrates, Platón, Sócrates, les tocó pasar por lo mismo, porque todo el que se mete al camino de las 3 montañas para llegar al Padre tiene que pasar por el proceso de Jesús. Y obviamente en la tercera montaña, que es la montaña de la resurrección, así se llama, el maestro es sometido a un expulgue, vamos a hablarlo así, a una purificación interna suprema, que es cuando
ya culmina la tercera montaña, le toca a él como maestro, como iniciado, bajar a esas dimensiones inferiores que se le llama eh, Hades, infierno, suplicio chino, Avicii o el infierno. Entonces, ese proceso lo pasa un maestro. Esos 3 días, él baja a los infiernos a quemar hasta la sombra misma del ego para purificar su ser y luego subir y encarnar al Padre como lo máximo de la obra que ha hecho en sus 3 montañas. Entonces, esos 3 días, el maestro bajó allá, estuvo allá y luego asciende hacia el Padre, no sin antes darle una visita a sus discípulos para demostrarle a aquellos incrédulos de que el proceso existe y que se les va a dar a ellos también si ellos se someten al trabajo de la iniciación. Son procesos completamente espirituales, íntimos, particulares de cada maestro. Obviamente lo sabemos nosotros porque estamos en el mismo camino, ¿no? Entonces solo el que transita el camino puede describir cómo es el camino para llegar al Padre. Entonces aquí les venden la idea fácil, barata, te metes a una religión, pagas tu diezmo y ya te vendí la idea de la salvación y tú no tienes que hacer nada, solo levantar la mano y aceptarlo a Él. El problema está, tú lo puedes aceptar a Él, pero será posible que Él te acepte a ti. Ahí está la pregunta, ahí la dejamos en el aire. Ahí la dejamos en el aire para que contesten, porque aquí continuamos. ¿Por qué dicen que Jesús murió y ya que estamos celebrando, ¿no?, el final de este 2025, ¿por qué se habla de que Jesús nació el 25, el 24? Aquí se celebran el 25, otros celebran 24, pero tú tienes la respuesta a esta gran pregunta que se hacen muchos. ¿Cuándo verdaderamente fue este nacimiento y cómo se realizó que no fuera con tanta programación religiosa? Teo Paz. Bueno, es bonito, es muy bonito. A mí me gustan las lucitas de Navidad, esa alegría que embarga a la Sí, humanidad, claro, sí. pero esto no tiene nada que ver con lo que sucedió. El, el nacimiento del niño Horus es un proceso íntimo que se da en la segunda montaña, en la montaña que se conoce como la montaña de la Ascensión. En el camino para llegar al Padre hay 3 montañas. La primera se llama la montaña de la iniciación. La segunda se llama la montaña de la ascensión. Y la tercera se llama la montaña de la resurrección. Entonces, un maestro que inicia este camino va a pasar por esas 3 montañas. A la altura de la segunda montaña, a mediados de la segunda montaña, en la quinta iniciación de misterios mayores, nace el Cristo dentro de uno. Ese nacimiento del Cristo interior, vino la religión y lo adaptó a la parte física, ¿verdad? Diciendo que en determinada fecha nació, pero no tiene nada que ver con el verdadero nacimiento interno del Cristo dentro de nosotros. Como digo yo, feliz Navidad, ojalá el Cristo naciera en tu corazón, ¿verdad? Y no afuera en un pesebre como lo pintan, ¿no? Entonces, es una cuestión, por un lado, religiosa, parte del sistema para muchas cosas, para mantener la fe, para mantener la fidelidad a tu religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, negocios del sistema, ¿ah? Pero esto no tiene nada que ver con la realidad. Si nos remontamos al nacimiento de él como humano, pues se dio como cualquier hijo de vecina, pues no hubieron festejos, ni tampoco que los Reyes Magos, no, los Reyes Magos son maestros que fueron a verlo para comprobar la venida de él, por un lado. Por otro lado,
esperarlo en Egipto para educarlo después de los 12 años. Entonces, fechas, nada que ver, porque son completamente diferentes. No tiene nada que ver el 25 o 24 con el verdadero nacimiento de él, ¿verdad? Él nació en el tiempo de Pascua, que más o menos es como cuando nosotros celebramos la Semana Santa. Me voy allí, a esos 12 años, porque ese número parece un número mágico, el número 12 del que habla Teo. Lo mismo le pasó a Jesús, al maestro. A los 12 años pasa algo y tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. ¿Qué pasa ahí? Muy bien, luego se da el segundo encuentro con los seres estelares, con los seres luminosos, los seres perfectos, seres hijos de Dios, ángeles, con cuerpo físico en otros mundos. Porque es absurdo pensar que a estas alturas siga siendo un tabú el asunto de los extraterrestres. Es absurdo. Y son millones de universos. Aquí hablan de un multiversos. Sí, son múltiples. Los universos que están llenos de galaxias, cada universo, y que cada galaxia está llena de sistemas solares, y que cada sistema solar está lleno de planetas. Entonces, ¿cómo es posible que solo nosotros, como humanidad, vamos a existir en la creación de Dios? Es completamente absurdo y desde ahí están perdidas todas aquellas instituciones que niegan la existencia de seres en otro mundo. Yo soy muy respetuoso, no tengo nada que ver contra las religiones, aclaro, ni contra las investigaciones científicas. No, yo respeto mucho eso, ¿verdad? Pero tengo que hablar de cara a la verdad y de lo que yo conozco. No puedo hablar de lo que yo no conozco. Entonces, desde ese punto de vista, los, los 12 años míos se da el segundo encuentro, donde yo recibo instrucciones de alquimia sexual, para empezar. Y me entregan ya el conocimiento, la fórmula de cómo debo eliminar mis emociones negativas, como la pereza, la envidia, el amor propio, el orgullo, la vanidad, la lujuria, la venganza, el homicidio, el robo, etcétera, etcétera, que son emociones negativas que yo les llamo ego y que debemos de eliminarla. Entonces ellos me dan la fórmula de cómo eliminar eso y también me dan la fórmula de la alquimia, porque me dicen ya a tus 12 años vas a empezar a desarrollar distintos tipos hormonales en tu cuerpo y vas a notar cambios en tu cuerpo y necesitamos que hagas esto por lo menos hasta el otro encuentro dentro de 6 años. Y entonces yo no le cuento a nadie. A partir de allí yo empiezo a recibir conocimiento, lo empiezo a poner en práctica, paso desapercibido, no le cuento a nadie. Llego a los 18 años, también el tercer encuentro. Entonces yo ya aparezco a los 30 años prácticamente hablando de lo que he aprendido todo este tiempo atrás. Son procesos similares al que él recibió en su momento. Toda persona que se mete a estos estudios tiene que pasar por esos procesos. Ojalá la humanidad completa lo hiciera. Eso es lo que buscamos y eso es lo que esperamos. Pero sabemos que es una tarea bastante, bastante, no imposible, pero sí en algunos momentos difíciles, porque se presentan momentos en que uno puede exclamar en la cruz: si es posible, Padre, haz que este cáliz pase. O sea, si es posible, Señor, apártame de esto. Yo no quisiera hacerlo, pero tengo que hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso la enseñanza del Maestro, con su Vía Crucis, nos está indicando el camino para la liberación, pero no es como se ha pensado o como lo están manejando ahora mismo. Por eso, pues, pasé de 12 a 18 años. Fue hasta los 18 años que yo tenía en el tercer encuentro en que empecé yo a formular preguntas, porque de 12 años a 18 me dediqué a investigar otras
instituciones y a implementar lo que ellos me habían enseñado a mí. Teo, ya te habían llevado en naves desde esos 6 años hasta prácticamente los 18, que ya volvían cada 6 años. ¿Y qué te llevaban? ¿Te sacaban en qué? ¿Físicamente te ibas al Ah, hospital? ¿Cómo fue allí eso? bueno, en el segundo encuentro, en el primero yo tenía 6 años. Todavía no había entendido, no había asimilado a los 12 años lo que pasó en el primer encuentro. Pero a los 12 años ya miré la nave pequeña, ¿verdad? Que estaba en un bosque, flotando, una nave como de 8 metros de circunferencia, flotaba sobre la maleza en medio del bosque. La nave no vino, estaba allí como esperándome. Yo iba por el camino montañoso, andaba haciendo trabajos para, quiero decirles que yo trabajo desde los 6 años por las condiciones de mi madre, ¿no? Eran 9 hijos y había que trabajar. Pues yo fui un niño que no disfruté de mi niñez, me tocó trabajar duro para poder subsistir en un país tan pobre, ¿no? Y entonces andaba trabajando en una montaña cuando me tocó verlos a ellos, ya estaban esperándome. Y entonces yo sentía intuitivamente la necesidad de meterme al bosque y entré y ya vi la nave, ¿no? Como a unos 15 metros. Y me quise acercar a la nave a los 12 años. Pero él me dijo, salieron unas gradas de la nave y uno de ellos, eran dos, uno se queda en la puerta de la nave, el otro baja las gradas y me dijo, intuitivamente, detente. Y entonces yo me detuve como a unos 10 metros de distancia de él, 5 o 10 metros. Y él no venía caminando, él venía como en el aire, caminando pero en el aire, eh, levitando. Y entonces me entregó la clave de la alquimia y me dijo que tenía que eliminar las emociones. En ese encuentro no entré a la nave, pero sí la vi, los vi a ellos dos con su traje, un traje perfecto, con un logo aquí, traje plateado, ¿no? De una sola pieza, sus cabellos eh, dorados tirando a entrecanos, ojos achinados, un cinturón acá de color amarillo, Sí, brazaletes amarillos en el traje y un casco parecido al de los bomberos con su víscera hacia atrás, claro. pero plateado también, ¿verdad? Y los zapatos, la plantilla de los zapatos incorporados al traje. Ah, Era una sola pieza. ya sola pieza. Esos detalles sí me fijé. No hablé, no pregunté nada, solo miré y escuché y grabé todo en mi memoria. ¿Qué te impactó de ellos al verlos? Porque siendo un niño, me imagino que los colores, pero ¿qué fue lo que vistes allí para que ni te diera ese miedo, para que no sintieras ese temor? ¿Qué fue lo que te agarró, que te gustó tanto? Bueno, lo primero que sentí fue la atracción hacia ellos. Claro. Eso me eliminó el miedo. Y por otro lado, la forma en cómo camina, que viene por el aire prácticamente, y la brillantez, la luminosidad de su cuerpo, porque podía ver la silueta de ellos, o sea, toda la forma del cuerpo, miraba un aura muy, muy, muy clara, un aura brillante Claro. de energía de sus cuerpos. Eso fue lo que más me impactó. Y entonces yo, aún siendo un niño de 12 años, dije, wow, esto es impresionante, pero no dije nada. Claro. Entonces solo presté atención, pero eso fue lo que más me llamó la atención, ¿verdad? La forma luminosa que despiden de sus cuerpos, que son cuerpos de carne y hueso, Sí. pero la lucidez, la brillantez, aquello espectacular, como quien mira a una virgen con su luz, Y, ¿verdad? y Eso me llamó mucho la atención. te han escogido a ti, Teo. Te han escogido porque venías de ellos. O sea, en vez de llevar a una persona adulta, están mirando a un chico que quizás, como tú decías, cuántas vidas has vivido con ellos antes o de cuándo venías, y te dieron estas tablas de alquimia, pero te dan un mensaje.
me dan un mensaje y yo lo pongo en práctica. Y lo más importante e impresionante fue en el tercer encuentro a mis 18 años, porque allí sí ya entré a la nave. Allí ya entró a las naves, señores. No, esto es emocionante. No se mueva usted de ahí porque aquí seguimos. ¿Cómo era esa nave? Porque yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hace porque se espera sofás y lámparas y qué sé yo, pero el mundo de los extraterrestres es diferente. Bueno, ya en el tercer encuentro yo tengo 18 años. Ya soy un chico preparado por ellos, por un lado. He investigado por mi propia cuenta, por mi parte espiritual, ¿verdad? De mi ser, otras escuelas para ver qué era lo que enseñaban. Y entonces prácticamente me di cuenta de que son pseudo organizaciones que no conducen a nadie a nada. Entonces, bueno, una vez que ya investigué eso, me centré con ellos. Viene el tercer encuentro, tengo 18 años, estoy recogiendo mis hierbas para hacer experimentos de herbolaria. Estoy entre Guatemala y México, en una montaña que se llama Tecpan, la comunidad de Tecpan en Guatemala. Yo ya estoy en el proceso de estudios de terapeuta natural y igual, ¿verdad? Cuando voy por un sendero en una montaña, allí sí la nave no me estaba esperando. La nave vino, descendió por los árboles y entonces se posan como a unos 10 metros de distancia. Y entonces me quedo. Dije, aquí están los hermanos. Se abre la escotilla, salen las gradas, salen los mismos dos y me invitan a que entre a la nave. Entonces entran ellos primero, sale de un lado de la nave una especie de cabina telefónica a un lado de la grada y entonces me llaman, yo voy para la grada, pero cuando yo trepo la grada me dicen que entre a la cabina y entré en la cabina y entonces me caen unos gases de multicolores como los colores del arco iris dentro de aquella cabina y siento un calor enorme, como de 50 grados centígrados, que me quemo. Inmediatamente escucho la voz de ellos y me dicen, entre. Uno de ellos me dice, entre a la nave, salga y entre a la nave. Entonces salgo de allí, entro a la nave, ya veo que uno de ellos está sentado allá, el otro acá, hay una mesa como una mesa de una mesa quirúrgica, médica, de metal brillante. Me dicen que tome la esponja que está ahí en la mesa y que la succione. Y yo siento un sabor agradable, me dice, tome el maná y chúpelo, succiónelo. Cuando yo lo succiono, siento que la temperatura me bajó y me siento muy suave. Siento que como que floto dentro de la nave y me dice, siéntese. Y yo me siento. Y ya vienen las preguntas. Sabemos que usted quiere preguntar. Bienvenido, hermano. Pregunte lo que quiera. Y entonces, allí sí ya empecé yo a soltar lo que tenía ya desde mi niñez, ¿va? Y ustedes son los mismos, somos los mismos del... ¿Qué fue lo primero que se te viene a la mente para preguntar? ¿Que Porque, quiénes son? claro, ¿Y ustedes quiénes son? claro. ¿Quiénes son ustedes? Primera pregunta. Y me dijo, yo soy Coradí El Aztlán. ¿De dónde son? Somos venusinos. ¿Y qué quieren de mí? Bueno, lo hemos elegido desde el momento en que nació para una misión especial que tenemos para la humanidad. ¿Y por qué me buscan a mí? ¿Por qué no van a buscar otros? ¿A otro? No, porque en este momento tú eres el preparado para esto. ¿Y por qué a mí? Les vuelvo a repetir. Porque ya lo hemos hecho en otras existencias. Estuvimos contigo en el tiempo de Jesús, hemos estado contigo en Atlántida, estuvimos contigo en la Lemuria. O sea, esto ya lo hemos hecho en otras épocas. Y por eso estamos nuevamente. Y entonces les digo, ¿y qué tal si les digo que no? ¿Y si yo no quiero?
Bueno, no hay problema, hermano. Hasta ahí llegamos, con una sonrisa muy amorosa. Hasta ahí llegaríamos. Eso es una decisión muy personal suya y la respetamos, ¿no? Y entonces mentalmente digo, debo de pensarlo. Y me dice uno de ellos, sí, piénselo. Y entonces recordé tiempos pasados y dije, tienen toda la razón. Por eso estoy acá, hermano. Vamos a cumplir la misión y me agarré de la mesa. Qué bien, hermano. Lo felicitamos. Pues adelante, ¿verdad? El siguiente paso va a ser dentro de 6 años, ¿verdad? Que nos vamos a volver a ver para continuar la misión. Le agradecemos mucho que se haya decidido y lo felicitamos por todo el trabajo que ha hecho de preparación tanto en la alquimia como en la muerte de las emociones, además por la investigación científica que usted lleva en este conocimiento. No hay duda, me dijo por ahí, que dentro de muchas décadas, más allá, usted va a compartir este conocimiento con aquellos que lo deseen. Ay, no solamente que lo deseamos, pero queremos, porque ¿por qué Venus? ¿Por qué te llevan allí y entonces te hacen recordar? Esto es súper, súper interesante porque esto es de verdad, verdad, señor. Entonces, ¿qué te acuerdas en ese momento? Un poco para que nos digas cuando empiezas a recordar y por qué ellos de Venus, por qué no Marte o por qué no otras galaxias. Venus estaba allí contigo, la presencia de los seres, ¿sí? Sí, después entendí en mis investigaciones porque yo he tenido cuerpo físico en Venus en otras épocas. Soy venusino y, en una porque el primer viaje que salimos de la Tierra, porque en el cuarto encuentro a los 24 años, me anduvieron en la nave aquí, mostrándome en el país los lugares de contacto para reunirme con ellos, pero fue allá a los 30 años que pude viajar con ellos a su planeta. Y entonces cuando estaba allá y ellos me dijeron que me traían de regreso, yo les lloré y me agarraba de los trajes de ellos, les decía, les suplicaba que no me trajeran acá, que yo me quería quedar allá porque ese era mi mundo. Y me dijeron, sí, lo entendemos, hermano, es tu mundo, eh, tú sos nuestro hermano, sos de acá, pero en este momento te necesitamos abajo, allá con ellos, para la misión. Día llegará que retornarás a tu planeta. Teo, y dando ese salto cuántico en un mundo tan bello como es Venus, donde el gobierno ha mostrado que es un mundo desocupado, terminado, como lo han hecho con Marte, y donde ni siquiera todavía la gente tiene conocimiento de que detrás o de de la luna existe vida y que tú lo sabes muy bien. ¿Cómo resulta para ti esto tan duro después de ese viaje y de volver entonces? Claro, se mira ahí que hay una contrariedad, ¿no? Entre lo que afirman los investigadores científicos, cosa que yo respeto mucho. Vuelvo y repito, no estoy en contra de la ciencia, no estoy en contra de la religión, soy muy respetuoso de esas cosas, pero eh, no tienen, desgraciadamente todavía, los expertos en la investigación espacial máquinas o aparatos capaces de llegar a Venus. Eh, sí han enviado algunos aparatitos que le llaman aquí sondas, que son como juguetes allá. Ellos las toman antes de que entren al planeta, las revisan, algunas las destruyen, otras las desvían para otros mundos que son llenos de arena y llenos de eso, y esa es la información, poca información que aquí manejan, no tiene nada que ver con la realidad de esos mundos. Por ejemplo, hay vida en Marte, y las ciudades están debajo de la superficie marciana, hay vida en Mercurio, debajo de la superficie de Mercurio, y hay vida, por ejemplo, en Ganímedes, sobre la superficie, en unos domos enormes de cristal. Hay vida, por ejemplo, en Júpiter. Para entrar a las montañas jupiterianas hay que traspasar kilómetros y kilómetros de espesor de nubes de distintos colores, nubes rojas, azules,
blancas, amarillas, verdes, y luego caes en valles, porque Júpiter es un planeta gigantesco. Pero el más impresionante planeta de nuestro sistema es el Sol, el más grande de todos, el tamaño gigantesco que tiene, ¿verdad? Cosa que no creo que lleguen los científicos a comprobar o a tener alguna evidencia de esto durante, calculo yo, dentro de unos 500.000 años tal vez, ¿verdad? Si es que llegasen Sí, a ese tiempo. No, son cosas muy difíciles, ¿no? Pero para uno, pues, darse cuenta de una cuestión de esta y venir a la realidad, la tercera dimensión, entonces uno cree que es como un sueño. claro. Y yo saltaba, me alaba los brazos y ellos me decían, no, hermano, estamos en tercera dimensión, en un mundo distinto al suyo. Claro. Que hay vida en el sol. Hay gente que dice que hay vida en el sol, tanto. Sí, Explícanos, Teo Paz, los explícanos. planetas del sistema solar que tienen vida, humanidades, es Mercurio, Marte, obviamente la Tierra, Venus, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano. El que todavía no tiene habitantes es Plutón, pero sí tiene Clarión, Vulcano y Caronte, que son planetas de este sistema, que aquí no los menciona. O sea, nuestro sistema solar tiene 12 planetas y no 9. Te enseñan en la escuela y en el colegio que son 9, pero no son 9, son 12, porque después de Plutón está Clarión, y ahí sigue Vulcano y por último Caronte, que son planetas, pero no tienen vida, ¿verdad? O sea, no tienen vida humana, Bueno, no hay humanidad, pero de la humanidad está de Neptuno para acá. ¿por qué Desde Urano para acá hay vida. desde Urano para acá? ¿Por qué crees tú, Teo Paz, que se nos escondió, se nos ha venido tapando y no se nos dijo desde allá, como comentábamos fuera de cámara días atrás, desde más allá del tiempo de este contacto que hubo primero entre el presidente Eisenhower y estos extraterrestres, y por qué se nos ha mentido, haciéndonos creer que los extraterrestres, como decías tú, no son todos ni grises ni tienen aspectos reptilianos, que lo explicabas muy bien en varios videos. Claro, existen muchas razas, ¿no? En toda la creación. Hay malos, ¿verdad? También hay malos, pero en su mayoría son buenos. Yo hablo de un 90% de buenos y un 10% de malos. Zeta Reticula es uno de los malos. Eh, los malos que quedaron errantes del Lira, un planeta que se desintegró. Los draconianos del planeta Draco son malignos. Los reptilianos, ¿verdad? Que vienen de un planeta que se llama Sirius y otros, ¿no? Son innumerables la cantidad de humanidades perversas y malas, los verdes, los, los lagartos, los anfibios, hay varias razas. Y también hay de tamaños, hay razas de 20 centímetros, 60 de estatura. Entonces, hay de todo, ¿no? Pero en la mayoría son los buenos y obviamente, pues los buenos no se dejan ver con cualquiera porque estos seres que yo he mantenido este contacto durante 60 años, pues son seres perfectos, ¿no? Son ángeles con cuerpo físico, tienen poderes enormes, andan un cinturón que si aprietan una tecla te pueden desintegrar un universo, no una galaxia, ni un planeta, ni un sistema solar, un universo completo. Entonces, tienen poderes divinales. Estos seres no contactan a cualquiera. Primero porque la radiación lo quema a uno. ¿Verdad? En el caso particular mío, siempre guardamos una distancia de 3 metros, ¿no? Además de que preparan mi cuerpo, tomo el maná y todo eso me ayuda a soportar la radiación electromagnética que tienen sus cuerpos. Ya te dije que son luminosos, brillantes, eh, y son de los buenos, por supuesto. Son los creadores de las humanidades en la Tierra y en varios planetas, como Regama y otros, que hay planetas
igual a la Tierra, ¿no? Hay otros que son peor que la Tierra y otros súper mejor que la Tierra. Entonces, hay distintas razas, pero la nuestra, pues, en lo que yo manejo, son razas superiores, ¿verdad? Muy perfectas, no tienen ego. En las ciudades de ellos no hay dinero, todo es de todos y nada es de nadie. Cualquiera se monta en un plato volador y se va, como dicen aquí, platos voladores, pero son naves de energía solar, ¿no? La que consumen el tipo de alimento, porque allá puedes comer, puedes dormir también. Y hay planetas que son igual a la Tierra, que tienen día y noche, pero hay otros que todo el tiempo es de día, como Venus. En Venus no existe la noche, todo el tiempo es de día, debido a que tienen una esfera de cristal donde los rayos del sol penetran acá y pasan y se reflejan en el otro extremo del cristal y ya iluminan la parte oscura del planeta. Y como el planeta está girando y la esfera está fija, no hay ningún problema. La otra cuestión es que el Sol sí tiene habitantes también, son gigantescos, tiene montañas y valles, no es lo que te hacen creer que es puro fuego y que te quema, absolutamente. Entonces, hay mucho que hablar con esto. Obviamente, por eso me han tildado de loco, de no estar en mis cinco sentidos, No, porque describo cosas que no son posibles para la concepción mental del humano. claro. No estamos preparados para estas cosas. Los hermanos mayores no se comunican con cualquiera por lo mismo, porque si aparecen ellos en una nave posada, caminando de ellos, entonces los persigue la policía, el ejército, Y lo quiere y matar. van a tener que hacer maniobras especiales para desaparecer. La transportación en estas naves es por medio de la cuarta dimensión. Claro, Se entra por un portal y se sale por otro. tremendo. Hay mucho que hablar de esto, como te digo, pero bueno, creo que estoy compartiendo con la humanidad cosas muy vividas mías, ¿no? Independientemente, como en el último mensaje que tuvimos en México, ahora el 18 de agosto fue el 11º encuentro con ellos. Sí, Llegaron 7 extraterrestres qué, a una de las 7 luminarias, ahí estaba yo con unos hermanos y como lo dicen ellos en el último mensaje, maestro, no estás para convencer, estás para sembrar la semilla. sí ¿Mm? es. Igualmente de las experiencias increíbles que has contado, salieron muchos informadores que eran no necesariamente gente civil de campo y de lugares allí apartados, sino gente que era generales, coroneles, oficiales. A esto los tildaban de locos, a esto los llevaron a reclusarlos en lugares para gente que tenía problemas psiquiátricos, otros murieron. Y yo miro desde ese tiempo que quizás han pasado, qué sé yo, 50 años, 60 años, y lo que vivimos hoy por hoy, para decirle a la gente que vamos a seguir con esta segunda parte, pero vamos a terminar un tema aquí. La inteligencia artificial, la cual la gente piensa que es todo nuevo y que tú la has vivido desde que tienes 6 años. Desde allí estás mirando tanta tecnología tan avanzada. Pero ¿a dónde nos lleva esto con lo malo y con lo bueno, con el blanco, con el negro, con el yin yang, estas dos partes? ¿A dónde va todo esto, Teo? Bueno, en realidad todo lo que se está manejando ahora, por ejemplo, estos aparatitos, los celulares, las tablets, las computadoras, es una tecnología que la robaron a unas naves que se accidentaron aquí en el planeta Tierra. De ahí han sacado la fibra óptica y todo eso, ¿verdad? Eh, pero son máquinas, estamos hablando allá por 1940, que ellos capturaron y no han podido ya actualizarse aquí en la Tierra con la tecnología extraterrestre actual, porque ahora, por ejemplo, ya se crean naves allá solo con la mente. O sea, lo piensas, haces el diseño y haces la nave en el aire allí. La vuelven realidad, la materializan.
hasta allá están tan avanzados ellos ahora que algunos 20.000, 50.000 años de atraso acá, ¿no? La, la IA, la inteligencia artificial, es parte de todos esos conocimientos, la fibra óptica y muchas otras cosas, ¿no? Lo que han hecho es utilizar eso, pero la IA se ha utilizado en la cuarta humanidad, o sea, en la raza Atlante lo utilizó, la Lemuria lo utilizó. Ahora hay vestigios en el fondo del mar, tanto del Pacífico como del Atlántico, de la existencia de estas culturas. Allá por la Mesopotamia, en el Medio Oriente, ahí por Irán, Irak, hay muchas evidencias de la existencia de estas culturas que yo estoy hablando, que aquí les llaman, eh, nosotros los conocemos como sumerios, ellos les llaman Anunnaki y toda esa cosa, ¿no? Pero ya dominaban IA. Los atlantes estuvieron en la luna e intentaron viajar a Marte también, ¿no? Con cohetes y todo. O sea, para nosotros no es nada nuevo, ¿no? ¿A dónde van a llegar? Pues al fracaso. Les va a pasar igual que la Atlántida. En la Atlántida con el IA crearon una máquina, robot, que pensaba por sí misma, razonaba por sí misma. Al final eso les pasó factura a los atlantes porque aniquilaron gran parte de las comunidades que existían a finales antes de que desapareciera la raza atlante, y algunos quedaron atrapados en unas cuevas, tanto en los Estados Unidos como en Europa y América del Sur. Hay unos androides de esa época que quedaron atrapados debido a los grandes terremotos. Se cerraron las puertas de las concavernas y allí viven esos robots. No hacen nada, están paralizados. Como son metálicos y son IA, pues no tienen. Pero el día que descubran los vivos, o sea, los terrícolas, por accidente, abran una con caverna de esa, una cueva de esa, y salgan esos autómatas, son terriblemente peligrosos y destructivos, que no los matan las armas convencionales. Tienen acá un chip atrás que es necesario dispararles ahí para dejarlos sin funcionamiento. Y lo mismo van a hacer estos científicos actuales con el IA hoy. Van a crear esas máquinas que al final se van a volver contra ellos. Eso es muy peligroso, están jugando con fuego, porque la inteligencia artificial al final va a pensar por sí misma y va a actuar por sí misma y les va a pasar factura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, pero ni modo. eh, la ciencia o el falso profeta, como le llamamos nosotros, así es, y entonces son imparables, no van a parar, no van a decir hasta aquí vamos a llegar porque Teo lo dijo, Claro. no, de ninguna manera, ellos van a continuar. Entonces, pero si, si utilizáramos la IA para el bien, excelente, pero desgraciadamente al final IA va a crear un robot que va a pensar por sí mismo, va Sí. a razonar por sí mismo y va a ser tu enemigo. No se pierda la segunda parte porque vienen profecías que él dice. No podemos mentir a la situación que se va a vivir, que se viene y que está viviendo nuestro planeta Tierra, pero también hay quienes nos ayudan, quienes nos salvan, quienes nos protegen y quienes sabían que todo esto está hecho por alguna razón. Y no voy a dejar más a Teo Paz que continúe porque ya tenemos mucho rato. Seguimos con la segunda parte. Bueno, desearles a todos que la pasen bien, ¿no? Que estén en sus hogares, que compartan con su familia, que sirva para regocijo espiritual, que reflexionemos, que no todo lo que vemos es real. Este mundo es parte de lo real, pero no es toda la realidad, que hay mucho por descubrir. Invitarlos también que ingresen a nuestra escuela, la Triple E, ¿verdad? Sí. Que es una escuela que he fundado para que todos puedan. Diles cómo es la información, Teo Paz, por favor. Claro,
Yo doy tres tipos de conocimiento. El público, que es lo que estamos hablando ahora, pero también damos conocimiento exclusivo en la Triple E para el estudiantado, donde aprenden a dominar el ego, aprenden a eliminar el ego, aprenden a protegerse, ¿verdad?, de los enemigos, y aprenden el desdoblamiento astral y muchas cosas más. Y luego un tercer conocimiento, que es cuando pasan la evaluación de la Triple E, son evaluados, ingresados al círculo interno del SEA, y ahí ustedes reciben todo el conocimiento habido y por haber para que puedan salvar sus almas. Invitarlos pues a que nos escriban o nos llamen o nos escriban a los correos electrónicos que tenemos para tal fin. Muchas gracias a ti, Nikki, y fuerte abrazo, paz y bien para todos, y será hasta pronto. Hasta Paz y pronto, bien. Teo Paz. Así. Ahí. Oiga, no se les olvide cómo vamos a salvar nuestra alma. Continuamos con la segunda parte. Como dice Teo, sea feliz, abrace a su familia. Nos vemos pronto.